Estimados participantes, les habla la profesora Gretis Márquez Benítez, coordinadora de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDEAT ULA y coordinadora además de la Comisión Ambiental de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad, en el marco del curso Técnicas de Inventario de Recursos Naturales Renovables y Variables Socioeconómicas, debemos estudiar en primer lugar qué son los recursos naturales y la importancia del aprovechamiento sostenible de los mismos dentro del proceso de planificación y gestión ambiental. En primer lugar, estudiemos por separado las palabras recurso y natural. El diccionario de la Real Academia Española define el término recurso como un bien o medio de subsistencia y natural como perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme la cualidad o propiedad de las cosas. Es así como los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Pueden entonces ser definidos como aquellas partes de la naturaleza que pueden proveer los bienes y servicios requeridos por los humanos. Es por ello que a nivel nacional, la Ley Orgánica del Ambiente define a los recursos naturales como componentes del ecosistema susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Kelly hace referencia a que un recurso es cualquier cosa que se obtiene del medio, ya sea biótico o abiótico, para satisfacer las necesidades o deseos humanos. Asil, por su parte, enfatiza que los recursos naturales son parte de la naturaleza, por ende, dan lugar a cualquier explotación o aprovechamiento por parte del hombre para de una u otra manera poder satisfacer sus necesidades. Se debe tener presente además que estos recursos naturales comprenden el capital natural más los dones de la naturaleza que no se pueden acumular o no se pueden utilizar con fines productivos. Se internaliza entonces que los recursos naturales son aquellos recursos que provienen directamente de la tierra, proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre. Es decir, los recursos naturales son elementos o bienes que nos proporciona la naturaleza y que se encuentran en el medio natural sin verse alterados por la acción del hombre. Es decir, que no interviene el hombre en su producción. Se entiende entonces que la humanidad depende de estos recursos naturales tanto para sobrevivir como para desarrollarse económica y culturalmente. Claros con el concepto, pasemos ahora a estudiar la clasificación de los recursos naturales. Diversos autores clasifican los recursos naturales según su procedencia, su fuente o capacidad de regeneración y su estado de desarrollo. En este sentido, tendremos entonces recursos naturales bióticos, recursos naturales abióticos, recursos renovables, recursos no renovables, recursos perpetuos o perennes, recursos potenciales, recursos actuales y recursos de reserva. Según su procedencia, los recursos naturales entonces pueden ser bióticos y abióticos. Los recursos naturales bióticos son aquellos recursos naturales que se obtienen de la biosfera, es decir, de materia viva y orgánica como las bacterias, las plantas y los animales y los productos generados por ambos tipos. Mientras que los recursos naturales abióticos son todos aquellos recursos que no derivan de la materia orgánica viva. Algunos ejemplos son el suelo, el agua, el aire y los minerales metálicos como el hierro o el cobre. Conforme a su capacidad de regeneración, los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden reponer, es decir, regenerar por medio de procesos naturales. Desde una perspectiva de uso humano se clasifican como renovables solo mientras que la tasa de reposición o recuperación sea superior a la de la tasa de consumo.
En el caso de los recursos no renovables, son aquellos que no cuentan con la capacidad de regeneración o esta es prácticamente imperceptible para el ser humano, pues se regeneran en tiempos geológicos y no en una escala de tiempo humana. Al existir una cantidad limitada de estos recursos, su utilización compromete el stock disponible en la naturaleza. La gestión de estos recursos involucra el conocimiento de las reservas y la oferta de los mismos, a sabiendas que las reservas hacen referencia a solo la cantidad del recurso que sería económicamente rentable extraer en el momento de la cuantificación, mientras que la oferta es la cantidad del recurso que está disponible para su adquisición y utilización. En la gestión de un recurso no renovable, uno de los objetivos es el de hallar las tasas óptimas de extracción del recurso a lo largo del tiempo con el fin de maximizar el bienestar de la sociedad. En este punto conviene resaltar que al igual que los recursos no renovables, los recursos renovables pueden agotarse dependiendo del cómo se gestionen, por lo que es necesario identificar el volumen conveniente de extracciones que maximice el bienestar social e identificar las tasas de extracción que no comprometan la continuidad y la capacidad de generar el recurso. A estas tasas se le conoce como explotación sostenible. Para poder determinar el ritmo de explotación, se debe disponer de información sobre el ritmo de crecimiento o renovación del recurso a nivel técnico. A este tipo de estudios se le llama modelo bioeconómico. En esta categoría, algunos autores también incluyen los recursos inagotables, que son aquellos que no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo sin importar su utilización. Ejemplos de estos son la radiación solar, el viento, las mareas y la energía geotérmica. Otra clasificación de los recursos naturales se centra en su estado de desarrollo. Es decir, si estos están disponibles actualmente para su utilización o no lo están. Atendiendo a ello, los recursos naturales pueden ser recursos naturales potenciales, que son aquellos que existen en una región y pueden ser utilizados en el futuro, pero actualmente no son explotados. Un ejemplo es el petróleo existente en la India. Numerosos estudios han encontrado petróleo en muchas partes de la India que tiene rocas sedimentarias, pero hasta el momento en que realmente se perfore, se explore y el crudo se use, este petróleo sigue siendo un recurso potencial. Los recursos naturales actuales. Estos son aquellos que están siendo objetos de explotación. Su utilidad y calidad se han determinado y se están utilizando en la actualidad. El desarrollo de un recurso actual a partir de uno potencial depende de la tecnología disponible en el momento de su utilización y los costos que implica la explotación, el almacenamiento y el transporte del mismo. Y también tenemos los recursos naturales de reserva, que son aquella parte de un recurso actual que se puede desarrollar de manera rentable en el futuro. Si la cantidad del recurso natural es muy pequeña o su explotación es muy rápida, el recurso natural de reserva será muy bajo. Esto ocurre con frecuencia en las minas de minerales metálicos que se agotan con rapidez y la extracción del mismo deja de ser rentable. Conocidas estas clasificaciones, veamos ahora los tipos de recursos naturales. Los recursos naturales pueden entonces ser geológicos, edafológicos, hídricos, atmosféricos, biológicos, paisajísticos y estéticos y energéticos. Por recursos geológicos y edafológicos se entiende cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido que se encuentra en la corteza terrestre y que se presenta en concentraciones óptimas para su explotación. Conforme a esto tenemos los recursos minerales, el material de construcción, el suelo y el subsuelo. Estos recursos generalmente constituyen recursos no renovables como el cobre, diamante, oro, plata, hierro, arena, piedra, ripio, limo, arcilla, petróleo, gas, entre otros.
La definición clásica de estos georrecursos excluye a todos aquellos elementos o procesos del medio físico que presentan un interés científico, didáctico o cultural y que como contrapartida no ofrecen en principio un potencial económico, comprendiendo entonces solo los minerales industriales, los materiales energéticos, las rocas, los minerales metálicos y las piedras preciosas. Por su parte, los recursos hídricos son los depósitos e insumos de agua que, en distintos estados físicos y estando disponibles o potencialmente disponibles, pueden ser utilizados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad. Estos recursos entonces son fuentes de agua disponibles producidas por la naturaleza y que son de uso potencial para los humanos, pues su utilidad se presencia para diferentes actividades, sean domésticas, agrícolas o industriales. Dentro de los recursos hídricos tenemos las aguas superficiales continentales, que son la acumulación del agua dulce en movimiento o estática, referidas a ríos, lagos, lagunas y embalses. Las aguas subterráneas, referidas a toda agua dulce que está filtrada a través del suelo y que quedó almacenada en reservas debajo de la superficie. Las aguas marinas, cuyo aprovechamiento requiere de actividades adicionales como la desalinización, y los glaciares y nieves perpetuas, que constituyen a su vez el mayor reservorio de agua dulce en el planeta. En el caso de los recursos atmosféricos, estos están constituidos por el aire, el clima y el viento. A sabiendas de que el aire es la combinación de varios gases que constituyen la atmósfera terrestre. Generalmente el aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno y además de pequeños porcentajes de argón, dióxido de carbono, neón, helio y criptón. Asimismo, el clima se define como el conjunto de condiciones meteorológicas que se presentan en un área más o menos extensa del planeta y durante un periodo relativamente largo. El clima de una zona es el resultado de aspectos físicos atmosféricos como humedad, viento, radiación, temperatura, estado eléctrico y que duran un periodo prolongado. Ya cuando hablamos de viento, hacemos referencia a la dirección y velocidad del aire en movimiento horizontal. Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas de 1992 define a los recursos biológicos como los recursos genéticos, los organismos o los elementos de estos, las poblaciones o todo otro elemento biótico de los ecosistemas que tienen una utilización o un valor efectivo o potencial para la humanidad. Los recursos biológicos entonces son recursos renovables que son capaces de regenerarse a través de procesos naturales, gestionados o no gestionados. Los recursos biológicos incluyen los recursos madereros, acuáticos y una gama de otros recursos animales y vegetales como ganados, huertos, cultivos y animales terrestres, además de hongos y bacterias. Estos recursos constituyen una parte importante de la biodiversidad y de los ecosistemas. Los tópicos incluidos son recursos madereros, recursos acuáticos, cultivos, ganados, otros recursos biológicos no cultivados. Considerando estos tópicos, los recursos biológicos pueden a su vez clasificarse en recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, recursos pesqueros y recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación. Ahora bien, se entiende por recursos paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural o histórico. Los recursos paisajísticos se engloban a su vez en tres categorías. Recurso paisajístico ambiental, que son las áreas con alguna protección declarada o en tramitación de carácter local,
regional, nacional o supranacional, y que corresponden a esta categoría el dominio marítimo y fluvial, las áreas o elementos altamente valorados por su valor natural. Los recursos paisajísticos culturales, que son áreas o elementos con algún grado de protección, declarados como tal por su apreciación como hitos de la evolución histórica y cuya ocultación, modificación o alteración es valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimonio, y los recursos paisajísticos visuales, que están constituidos por áreas o elementos protegidos por el valor visual que suponen y cuya alteración se consideraría una pérdida de la calidad del paisaje, incluyendo elementos como miradores, elementos topográficos, recorridos paisajísticos, entre otros. Internalizado lo anterior, debemos ahora tener claro que el término recurso natural generalmente se refiere a los servicios ambientales de aprovisionamiento o suministro. En la actualidad, los servicios de abastecimiento o suministro se corresponden al primero de los 4 tipos de servicios ecosistémicos que han sido clasificados por la FAO. Estos servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Dentro de estos beneficios se tienen, además de los servicios de abastecimiento, los servicios de regulación, los servicios de apoyo y los servicios culturales. Agua, alimentos, madera y otros bienes son algunos de los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas y que se conocen como servicios de abastecimiento. Muchos de los servicios de abastecimiento se comercializan en los mercados. Sin embargo, en muchas regiones los hogares rurales también dependen directamente de los servicios de abastecimiento para su subsistencia. En este caso, el valor de los servicios puede ser mucho más importante del que reflejan los precios que alcanzan en los mercados locales. El mantenimiento de la calidad del aire y del suelo, el control de las inundaciones y enfermedades o la polinización de cultivos son algunos de los servicios de regulación proporcionados por los ecosistemas. A menudo son invisibles y por consiguiente en la mayoría de los casos se dan por sentado. Cuando se ven dañados o alterados, las pérdidas resultantes pueden ser importantes y difíciles de recuperar para el medio. El proporcionar espacios vitales para las plantas o animales y conservar una diversidad de plantas y animales son lo que se denominan servicios de apoyo, que constituyen la base de todos los ecosistemas y sus servicios. Y los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas se denominan servicios culturales. Estos servicios comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. Normalmente en este grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo y las actividades recreativas. Los servicios culturales están estrechamente interconectados y a menudo están relacionados con los servicios de abastecimiento y de regulación. Conocidos los términos recurso natural y servicios ecosistémicos, debemos internalizar ahora el término capital natural. Según la FAO, el capital natural es la base de una economía y constituye el inventario de recursos naturales renovables y no renovables. Por ejemplo, plantas, animales, aire, agua, suelo, minerales que, combinados, proveen beneficios a las personas. Es decir, si entendemos el capital como un conjunto de bienes, herramientas, circulantes y otras variables, incluido el factor humano, por supuesto, tendientes a la producción de bienes o servicios, los beneficios de la naturaleza se entienden como capital natural. Herman Daly y Daly Costanza, en su artículo
Natural Capital and Sustainable Development entendieron el capital natural como todo stock que se genera por una corriente de bienes y servicios naturales con el paso del tiempo. Por su parte, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible expresa que el capital natural se define como los bienes o activos naturales que existen en el mundo, es decir, el conjunto de los recursos de la naturaleza, el cual, junto con el capital financiero, el capital humano, el capital manufacturado y el capital social, nos permiten crear riqueza. El capital natural se define entonces como los bienes o activos naturales que existen en el mundo, tales como los bienes geológicos, suelo, aire, agua, flora y fauna, y del capital natural es que de las personas obtienen una gran variedad de servicios ecosistémicos como alimentos, fibras, agua, salud, energía, seguridad climática, entre otros servicios que son esenciales para garantizar la vida humana. Conforme a esto, el término capital natural pudiera ser considerado como el conjunto de recursos naturales en un territorio que proveen los servicios ecosistémicos que garantizan o condicionan el potencial ecológico y el estado de conservación de ese territorio. Este conjunto de elementos o recursos naturales renovables y no renovables cumplen 4 funciones principales relacionadas con el bienestar humano. En primer lugar, tenemos el proveer de recursos para la producción, que constituye las materias primas que se convierten en alimentos, combustibles y procesos de la industria que se pueden desarrollar gracias a los recursos naturales existentes. De igual forma, el capital natural ayuda a la absorción de residuos de producción y es que por medio de los recursos naturales se puede reducir la contaminación generada por métodos de producción que desarrolla el hombre para obtener sus productos de consumo diario. Del mismo modo, proporciona un soporte de las funciones para la vida. Esta función es la encargada de regular y predecir el clima, determinar la variabilidad ecosistémica, la protección contra rayos UV y otras más. Y por último, suministra servicios de esparcimiento. Esta función es la encargada de contribuir al bienestar humano, ofreciendo una gran variedad y riqueza visual de los recursos naturales. Ahora bien, debemos saber que el capital natural se puede clasificar en 4 grupos. Los 2 primeros grupos constituidos por los recursos renovables y los recursos no renovables que ya estudiamos anteriormente. El tercer grupo constituido por los recursos recuperables, que son los materiales que después de ser utilizados como recursos para un propósito específico, aún poseen propiedades físicas y químicas útiles. Por lo tanto, pueden ser utilizados o reciclados para el mismo o distinto propósito. Y el cuarto grupo por los recursos cultivados, que son los procesos desarrollados por la agricultura, los cuales se pueden clasificar en cultivos anuales como los cereales, patatas, legumbres, verduras, cultivos industriales como el algodón o el tabaco, o los cultivos permanentes como los viñedos, olivares, frutales, entre otros. Tal como lo expone Capital Natural Colombia, estos 4 grupos poseen una gran variedad de recursos naturales que son utilizados diariamente para el consumo de necesidades específicas. A partir de estos recursos naturales, entonces, se generan unos servicios que están a la disposición de los seres humanos, los cuales, como ya ustedes deberían haber relacionado, constituyen los llamados servicios ecosistémicos. Entonces, como ya hemos mencionado, la obtención de los beneficios que brindan los recursos naturales o el capital natural requiere de una gestión basada sobre los criterios de la explotación o el aprovechamiento sostenible. En el caso venezolano, este principio está consagrado con el término aprovechamiento sustentable y es definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente como un proceso orientado a la utilización de los recursos naturales y demás elementos de los ecosistemas de manera eficiente y socialmente útil, respetando la integridad funcional y la capacidad de carga de los mismos.
en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la capacidad de regeneración. Tal como lo asegura el gobierno mexicano, este aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, además de reducir el impacto sobre el capital natural de los países, permite el desarrollo económico, la generación de empleo, el incremento de la competitividad y el bienestar social. En el caso peruano, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales establece que el Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible se realice en armonía con el interés de la nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en tal norma, en las leyes especiales y en las normas reglamentarias. Sobre este criterio, tal ley establece que el aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales, teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente de ser el caso. En el punto específico de los recursos no renovables, el aprovechamiento sostenible consiste en la explotación eficiente de los mismos bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente. Esta definición de aprovechamiento sostenible establece entonces los límites dentro de los cuales deben ser explotados los mismos. De esto surgen tres reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo sostenible y su aprovechamiento. En primer lugar, ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su regeneración. 2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el entorno. Y 3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Recordemos que los criterios operativos de desarrollo sostenible fueron abordados ya en esta maestría en el curso Ideas Modernas Globales de Desarrollo Sostenible. Este aprovechamiento, a su vez, debe respetar el conjunto de medidas de manejo y mejora a las que hubiera lugar. Estos conceptos también son definidos en el caso venezolano en la Ley Orgánica del Ambiente. El manejo comprende las prácticas destinadas a garantizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos naturales, así como aquellas orientadas a prevenir y minimizar efectos adversos por actividades capaces de degradarlos. Mientras que la mejora está constituida por las acciones tendientes a incrementar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la disponibilidad de recursos naturales y de diversidad biológica y demás elementos del ambiente. Recordemos que estos términos no pueden ser considerados como sinónimos de preservación, pues la preservación involucra la aplicación de medidas para mantener en el tiempo las características actuales de la diversidad biológica, de más recursos naturales y elementos del ambiente. De igual forma, en el caso venezolano, debemos hacer notar que la autorización para la afectación de recursos naturales renovables se obtiene una vez se aprueba el estudio de impacto ambiental y sociocultural del proyecto sujeto a evaluación. Y es en este instrumento donde el ente rector en materia ambiental establece las condiciones bajo las cuales se desarrollará la afectación del ambiente durante todas las etapas del proyecto. A tales efectos, la autorización para la afectación de recursos naturales renovables se debe ajustar a las medidas y condiciones establecidas en la autorización o aprobación para la ocupación del territorio y esta afectación de recursos naturales. Dicho esto,
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales va de la mano del proceso de planificación ambiental, puesto que se entiende que este es un proceso dinámico que tiene por finalidad conciliar los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país para la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Su propósito fundamental es la búsqueda de comportamientos deseables de los sistemas ambientales en el contexto de un régimen dinámico interno y de adaptación a los cambios del medio exterior. La planificación ambiental se concibe entonces como un instrumento articulado al proceso de tomas de decisiones para la gestión ambiental, en el contexto de un determinado modelo y estilo de desarrollo. Esta planificación ambiental es integradora, sistemática, multiopcional y probabilística. Presentado lo anterior, ya entonces pudiste internalizar el concepto de recurso natural, cuáles son los servicios ecosistémicos asociados y su relación con la planificación ambiental. Muchas gracias.